Manuel tiene solo 14 meses. A esa edad cualquier niño debería estar aprendiendo a caminar, a balbucear palabras, a descubrir el mundo, pero este crío lleva casi toda su vida en una habitación de hospital. No ha visto nada más que 4 paredes y una cama, y su pequeño cuerpo lleno de cables y máquinas pitando alrededor. Manuel nació con una enfermedad rara y su pequeño corazón se ha cansado demasiado pronto. Ya no puede más. Lleva 13 meses ingresado en la UCI de un hospital de Córdoba, donde cada pitido es una esperanza y cada silencio un aviso. 13 meses luchando por algo que ningún niño y ningún adulto deberían conocer: sobrevivir. Sus padres no se separan de su lado. Día y noche, sin dormir, sin apenas comer. Han dejado atrás sus trabajos, su hogar en Viator, su rutina, todo. Viven pendientes de un monitor que marca el ritmo de sus vidas. Su día a día se mide en latidos, esperas y esperanza. Porque cuando el corazón de un hijo late con dificultad, todo lo demás deja de importar. Este lunes, Manuel se somete a una operación de 9 horas para colocarle un corazón artificial. Un paso más hacia ese trasplante definitivo que podría cambiarlo todo. Es la única forma de mantenerlo con vida mientras llegue un donante compatible, pero la intervención no será fácil. Sus padres y su familia saben que hay un 80% de riesgo de que sufra un derrame cerebral, pero aún así se aferran con todas sus fuerzas y fe a ese 20% que puede dar a Manuel una oportunidad de seguir con vida. Manuel tiene otro hermano de apenas 3 años, a quien le encantaría jugar con él, pero no es posible. A pesar de eso, ese hermanito también espera con impaciencia y esperanza que esta situación acabe para bien lo antes posible. Pero la esperanza también necesita apoyo. Ese amor por Manuel, por grande que sea, no paga una habitación, ni la gasolina, ni la comida. Cada día lejos de casa es un coste importante para la economía de sus padres. Por eso su familia pide ayuda, no por compasión, sino para poder seguir ahí, junto a él. Y Viator ha respondido. El Club Deportivo Viator ha organizado una iniciativa solidaria. Todo lo recaudado con la venta de entradas para su próximo partido, que cuestan 3 euros, irá destinado íntegramente a Manuel y a su familia. Cada entrada incluye además la participación en el sorteo de un teléfono móvil, pero lo importante no es el premio, es llenar las gradas, mostrar que un pueblo entero está con él. Desde el club dicen que queremos que cada gol sea un impulso para Manuel. Y todos nosotros también podemos meter un gol en favor de Manuel. Gracias a asociaciones, vecinos, comercios y el propio Ayuntamiento de Viator, la solidaridad se extiende. Todos ellos y nosotros nos sumamos al lema que ya corre por toda la provincia: échale una mano a Manuel. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo con una donación del importe que sea al número de cuenta habilitado por su madre, Amanda. Es la ES 97 30 58 01 91 85 27 24 10 40 81. También podéis contactar directamente al teléfono 665 204 019. Manuel espera un corazón, pero mientras llega, el suyo, pequeñito y valiente, sigue marcando el ritmo de una historia que no puede terminar aquí. Si este mensaje te llega, compártelo. Que lo escuche Almería, que lo escuche España, que lo escuche el mundo, porque a veces salvar una vida empieza con algo tan simple como no mirar hacia otro lado. Un corazón está pendiente de nosotros. Entre todos, démosle esa fuerza que en este momento tanto necesita Manuel. Vamos con las noticias. Suena el teléfono. Al otro lado del aparato, una voz con autoridad dice ser policía. Su hijo ha provocado un accidente con un fallecido y está detenido. Segunda llamada. Quien habla dice ser el comisario de Almería y le pide una fianza, 15.000 euros, a veces 25.000, y así queda en libertad. Si no tiene tanto, no importa, cualquier cantidad vale, incluso joyas. Esta es la última estafa organizada por delincuentes dirigida a los mayores de la provincia. Estas llamadas están dirigidas principalmente a personas mayores de la capital, víctimas fáciles para unos delincuentes que se aprovechan de su confianza y vulnerabilidad. Solo en 2024 el Ministerio del Interior registró 1.286 delitos contra mayores de 65 años en la provincia de Almería, una cifra que preocupa, sobre todo si se compara con los 436 casos de 2020. Cada año el número ha ido creciendo. Las estafas fueron el delito más frecuente, con más de 400 víctimas, seguidas de los hurtos al descuido y los robos con violencia. En algunos casos incluso han llegado a amenazar a ancianos con armas falsas, como ocurrió en Oria, o han usado la técnica del abrazo cariñoso para robar relojes y joyas en zonas como Agua Dulce o Garrucha.
En lo que va de 2025, los hurtos ya superan los 3.400 casos en la provincia. La policía y la Guardia Civil recomiendan desconfiar de llamadas inesperadas y no entregar dinero ni objetos de valor a desconocidos, por muy convincente que sea su historia. Y si ya os ha sucedido algo así, no dudéis en poneros en contacto con la Policía Nacional o la Guardia Civil y denunciarlo. Cuanto antes pillen a estos delincuentes, antes se dará por finalizado este timo. Almería confirma su liderazgo como destino de turismo deportivo. Este miércoles la ciudad ha inaugurado el Almería Sport Destination Summit 2025 en el Teatro Cervantes tras un verano histórico con más de 1,2 millones de turistas y 50.000 participantes en eventos deportivos. El Summit ha reunido a autoridades y representantes del sector. La alcaldesa María del Mar Vázquez, el diputado provincial Álvaro Izquierdo, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte Juan José Alonso y Juan Carrillo, vicepresidente de la Asociación Almería Sport Destination, han destacado la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad civil para consolidar a Almería como referente deportivo y turístico. Álvaro Izquierdo subrayó que la provincia de Almería reúne todas las condiciones ideales y oportunas para el deporte. Apostamos por el turismo y por el deporte y ese binomio es la fórmula perfecta para que Almería siga siendo una provincia referente. Por su parte, Juan Carrillo destacó que las mesas del Summit facilitan el networking y la exploración de nuevas oportunidades en la provincia desde la perspectiva deportiva, turística y sostenible. La alcaldesa recordó los proyectos municipales en marcha, un nuevo complejo deportivo, un arena center y una gran instalación al aire libre que permitirán practicar deporte todo el año y atraer a más de 100.000 turistas. El Summit incluyó mesas redondas y keynote sobre deporte base, sostenibilidad y eventos internacionales, reforzando la estrategia de Almería como destino deportivo global. El evento concluyó con un almuerzo de networking, cerrando una jornada que consolida la posición de Almería como un referente en deporte, turismo y proyección internacional. Un colegio de Fiñana se enfrenta a un caso de posible acoso escolar que afecta a un niño de 5 años. La madre del menor ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil para que se tomen medidas reales y se proteja a su hijo. Según comenta la madre, los problemas de convivencia comenzaron hace 3 años y se han repetido con el inicio del nuevo curso. La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en Almería confirma que se ha activado el protocolo de acoso escolar y que el inspector de referencia está asesorando al equipo directivo del centro educativo. Noelia Jiménez explica que lleva tiempo alertando al centro y asegura que ha hablado muchas veces con el colegio porque veía que la situación no mejoraba. Añade que los niños se ríen de él. He decidido denunciar para que se tomen medidas reales. Añade que lo único que pide es protección y acompañamiento para el niño y que se cumpla el protocolo cuando hay un caso así. Otra madre del centro, Karina Soriano, denuncia que sus hijos, algunos con necesidades educativas especiales, sufren burlas y dificultades de integración. Uno de sus hijos ha presentado ansiedad derivada de los episodios de acoso y ha requerido atención en el hospital materno-infantil. El acoso escolar se define como un maltrato psicológico, verbal o físico reiterado, con intencionalidad de causar daño y un desequilibrio de poder que deja a la víctima en situación de indefensión. En Andalucía, los centros públicos están obligados a actuar conforme a los decretos 327/2010 y 328/2010, activando medidas de protección y apoyo psicológico cuando se confirma la situación. En caso de acoso escolar, cualquier persona puede llamar al 900-018-018, disponible las 24 horas para recibir asistencia inmediata. A veces lo más sencillo es también lo más difícil de lograr: abrir una ludoteca en el barrio de Los Almendros. Ese es el sueño de la asociación AFIN 21, que quiere crear un espacio donde niños, jóvenes y también adultos puedan aprender, jugar, crear y sentirse parte de algo bonito. El primer paso ya lo han conseguido. AFIN 21, dedicada a atender necesidades educativas y sociocomunitarias, cuenta con un local cedido por el ayuntamiento. El material básico saldrá de sus propias instalaciones, pero todavía necesitan algo esencial: sillas y mesas. Para lograrlo han lanzado la campaña Una silla, un abrazo. Si tienes una silla o una mesa que ya no uses, tráela a nuestra sede, calle Doctor Barraquer, Almería. A cambio, te daremos un abrazo, de los buenos, de los que se dan con ganas, y la alegría de saber que estás ayudando a construir un espacio para la infancia, explican en sus redes. La respuesta ha sido inmediata. Horas después de hacer el llamamiento ya tenían la primera mesa, pero aún requieren unas 30 sillas y 5 mesas más. Además, se puede colaborar con donaciones simbólicas a cambio de algunos de los juegos que la asociación ofrece en su sede. AFIN 21 busca un espacio pequeño pero lleno de vida, un lugar donde compartir tiempo, risas y comunidad, con talleres sobre hábitos saludables, estimulación cognitiva y mantenimiento físico. Cuando la gente se une por algo tan básico como el juego, pasan cosas muy grandes, aseguran desde AFIN 21, que no descarta llevar esta iniciativa a otros barrios de Almería una vez la ludoteca esté consolidada.
Si quieres colaborar con ellos donando lo que necesiten, sillas, mesas o juegos de mesa, puedes acercarte a la sede de AFIN 21 en la calle Doctor Barraquer, en Almería. Cada gesto ayuda a que este espacio para la infancia y la comunidad se haga realidad. Seguimos con más solidaridad. La Asociación Española de Veteranos de las Brigadas de las Tropas del Socorro está haciendo que el frío del otoño sea más llevadero para quienes viven en la calle en Almería. Cada semana su compromiso se traduce en ayuda concreta y cercana para los más vulnerables. En los últimos días, junto a la Asociación Caballeros del Asfalto de la Guardia Civil, han llevado a cabo una rápida campaña de recogida de ropa de invierno. La primera entrega incluyó zapatos, libros y otros enseres, como mochilas y bolsos, que fueron donados a ProLive, proclamando libertad. Según explican, se busca que los más necesitados que viven en la calle puedan hacer frente a la bajada de las temperaturas. A esta asociación, que atiende a las personas sin hogar desde su sede en el número 72 de la calle Gibraltar Español, en el Zapillo, los veteranos realizaron una segunda entrega. Aportaron un gran surtido de toallas, chaquetas, gorros, camisas y jerseys para intentar hacerles un invierno más agradable. La Asociación Española de Veteranos de las Brigadas de las Tropas del Socorro hace un llamamiento a la ciudadanía para continuar con la ayuda. Buscan zapatos de adultos, mantas y sacos de dormir. Facilitan el teléfono 687 24 50 25 y se ofrecen a recoger los textiles o cualquier artículo que pueda ser útil allí donde se precise. Con estas iniciativas, los veteranos y las asociaciones locales mantienen vivo el compromiso con quienes más lo necesitan en Almería, acercando solidaridad y apoyo en plena temporada de frío. Una oferta de empleo puede convertirse en una trampa. En Almería surge una nueva estafa que busca aprovecharse de quienes buscan trabajo, poniendo en riesgo datos personales y dinero. Según el blog de Moisés y Ana, especializado en difusión de empleo en Andalucía y Murcia, los estafadores publican anuncios que parecen legítimos en portales de trabajo. Cuando alguien solicita el puesto, reciben un correo electrónico pidiendo información personal detallada, incluyendo nombre, apellidos y una foto clara de ambas caras del DNI, con todos los bordes visibles sin efectos de luz. El método más llamativo es la solicitud de una transferencia simbólica de 1 céntimo, una forma de verificar cuentas bancarias activas y vulnerables. El propio estafador, en respuesta a quienes detectan el engaño, admite la intención. Han caído muchos tontos, jajaja, tras un jijiji inicial. Estas palabras revelan con crudeza la manera en que buscan aprovecharse de la necesidad de empleo. Ante esto, la recomendación es clara: desconfiar de cualquier oferta que pida datos sensibles o transferencias de dinero, por pequeña que parezcan, comprobar la legitimidad de la empresa, buscar opiniones en Internet y acudir siempre a portales oficiales puede marcar la diferencia. La urgencia por encontrar trabajo no puede convertirse en una puerta abierta para los estafadores. Si habéis caído en la trampa, denunciarlo lo antes posible ante la Policía Nacional. De esta manera, lo más pronto posible, se intentará que este tipo de delincuentes se les borre la sonrisa de la cara. Mojácar abre nuevas oportunidades laborales para conductores de taxi. El ayuntamiento ha publicado la convocatoria oficial para obtener el permiso municipal de conductor o conductora de autotaxi, en el que se incluyen los pasos y requisitos a seguir para poder trabajar como taxista en la localidad. El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Almería y se hará a través de la sede electrónica del ayuntamiento. Las instancias deben incluir DNI, permiso de conducir clase B o superior, certificado médico y antecedentes penales. Podrán participar mayores de 18 años hasta la edad de jubilación que cumplan los requisitos legales y estén en condiciones de ejercer. Una vez cerrado el plazo, se publicarán las listas provisionales de admitidos y excluidos y posteriormente se anunciará la fecha, hora y lugar del examen tipo test, dividido en 2 bloques. El bloque A sobre el callejero de Mojácar y puntos de interés y el bloque B sobre la normativa aplicable al servicio de taxi. Para aprobar será necesario alcanzar al menos 2,5 puntos en cada parte. El permiso tendrá validez de 5 años, pudiendo perderse si no se ejerce durante un año o se incumplen los requisitos. Contra las bases se podrá interponer recurso de reposición en 1 mes o contencioso administrativo en 2 meses. Hasta aquí las noticias de esta semana. Dale like si te gusta lo que hago, suscríbete y comparte para apoyar este canal. Y recuerda, si quieres denunciar algún problema en tu barrio o localidad, envíalo con pruebas y se reenviará a la administración que corresponda. Aquí tu voz cuenta y será escuchada. Nos vemos en la próxima edición de Esto es Almería, Sacio.